por ustedes porque quiero ver si realmente existen en la llamada. Bueno, conmigo lo que vamos a tocar ahora en estas siguientes clases va a ser, como dice el título, vamos a hablar de análisis más operativos. Y yo me voy a enfocar bastante esta primera clase en Excel y cómo podemos hacer cosas más automatizadas con Excel. ¿Ok? Conmigo vamos a tratar de adentrarnos, vamos a escarbar un poquitito en lo que es la ciencia de datos y análisis de datos. Entonces, quiero empezar directamente preguntándoles cuántas decisiones tomaron esta semana y si tuvieron que tomar alguna decisión. Del trabajo, ¿verdad? Porque de la vida uno tiene, todo el día está tomando decisiones. Pero Dalmi Sotelo, estás online. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Todo bien, Dalmi. Dalmi, ¿vos tuviste que tomar alguna decisión con respecto al área laboral en estos días? Puede ser una decisión mínima, como decir, no sé, decidir que se... No sé, dejo abierto porque realmente no sé cuál es el ejemplo que te puedo dar. Sí, te puedo dar el ejemplo de eh, un dictamen, ¿verdad? Acerca de otorgar prórrogas en el área de UOC. ¿Y en qué se basa la decisión de otorgar o no las prórrogas? ¿Cómo sabes decir sí o sí no? ¿Cómo sé? Sí, Por una solicitud que el proveedor solicita, o sea, solicita una prórroga de entrega, digamos. ok. Y cuando él solicita, ¿hay alguna información, algún dato que vos tengas que tomar en cuenta? ¿O es si él presenta ya se da sí o sí? Y pone como fundamento, por ejemplo, en obras, lluvias caídas Ok. en el transcurso. ¿Y importa cuándo te presenta o no importa cuándo? ¿Hay un tiempo límite para presentar? Sí, y legalmente importa plazos en este caso, ¿verdad? Claro. O sea que hay dos cosas que identificamos que son muy claves, hay dos datos que vos necesitas. Vos recibís un pedido de prórroga y vos necesitas motivo y Motivo eh, y antes fecha. de, Sí, sí, antes de la fecha de entrega, digamos, de la obra. exacto. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que es literalmente automatizable con análisis de datos. Vos podrías tener un sistema, por ejemplo, que simplemente ya ellos meten en el sistema y automáticamente a veces te dice, esto es 3 días antes de la fecha. Entonces está bien. Te dice motivo, esto. Entonces solamente te muestra si ya está en fecha y si ya está en motivo. Porque si solamente eso es lo que necesitas para decidir, realmente el resto de la información ya es extra. Ahora, si necesitas otras cosas, sí, puedes agregarle eso al sistema. Perfecto. Muy buen ejemplo. Gracias, Dalmi. Edgar Domínguez, ¿vos estás online? Mm, pillado ahí. Que dejó nomás prendido su... Edgar Domínguez. No. Edgar Hola, Domínguez a la una. ¿qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Edgar? ¿Todo Te bien? hice, te hice, te Vos hice sabés que correr a la computadora. No, profe, estoy de mi teléfono, estoy manejando, Ah, profe. Por eso nomás no prendí la cámara porque no tengo cómo, va. Disculpame, bueno, profe, bueno. pero estoy manejando. Bueno, tranquilo. Cuando se está manejando no te voy a estar haciendo hablar ahí. Bueno, no hay nada de Dale, problema. profe, Pero, gracias. Pero te estoy escuchando, profe. dale. Arturo Miranda. Arturo, ¿cómo estás? Arturo a la una. Arturo a las dos. Arturo a las tres. No hay Arturo. Arturo, ¿y tenés micrófono? Ok, sí, igual no importa si estás en el celular, pero si no estás manejando, tú prende tu micrófono y te voy a... para hablar un ratito nomás al respecto de esto.
No entiendo. No entendí. ¿Qué preguntaste? Bueno, vamos a otra persona nomás. No, profe, le digo que pregunte usted. Ah, perdón, perdón. Ok. No, que la pregunta nomás es si hay alguna decisión que vos hayas tenido que tomar en el área laboral esta semana. Esta semana en el área laboral Sí. y en mi departamento particular, solamente cuestiones de diseño, nada muy, muy alevoso ni muy fuerte en el sentido de tomar una decisión muy importante. Solamente en el trabajo específico que me dieron para hacer. ¿Y qué estabas diseñando, por ejemplo? Estaba diseñando un flyer para para un evento. Buenísimo. Y ahí, por ejemplo, pero para diseñar el flyer también hay información. Vos sí que necesitas muchísima información, porque vos necesitas Sí, que, por ejemplo, le preguntás a la persona cuando o sea, si yo me voy y te digo, dame un flyer, ¿verdad? ¿Cuáles son las primeras general- preguntas que vos tenés? generalmente ya viene ya especificado especificado todos los datos que el departamento que está pidiendo el flyer requiere, ¿verdad? Solamente unas cuestiones de imágenes, de colores o qué temática necesita que se enfoque ese flyer para poder comunicar lo que realmente quiere ese flyer, ¿no? Claro. Buenísimo. Sí, suena que tienen ya un sistema por lo visto medio estandarizado, por eso ya ¿cómo hicieron para recibir, cómo haces para recibir ya la General, información que necesitas? Generalmente sí, de que recibimos un correo, el correo se acepta y ya se empieza a trabajar. Después se hace una especie de prediseño, se le envía a la gente, acepta y o si no se hacen las modificaciones y después ya se entrega. Buenísimo. Clarísimo. Bueno, gracias por tu aporte. Gracias, profesor. Bueno, yo estoy hablando de estas preguntas justamente porque vamos a hablar de datos. Entonces, todo lo que ustedes hacen en la semana sí o sí tiene datos. O sea, uno va tomando decisiones y eso tiene datos asociados, pero no siempre nosotros pensamos en los datos. ¿Ok? Hay veces que se toman decisiones sin los datos, se toman más decisiones en base a intuición, en base a lo que uno, la experiencia que uno tiene, pero hay veces que hay problemas cuando nosotros no medimos. ¿Verdad? Este, por ejemplo, es un ejemplo. Una facultad abre 12 clases nocturnas porque los estudiantes estaban pidiendo flexibilidad. Entonces había una persona que le atendía siempre a los estudiantes y los estudiantes, varias veces esta persona sintió que los estudiantes le dijeron, queremos más flexibilidad, queremos poder abrir, queremos poder venir de noche. Entonces, esta persona percibía y ella, su intuición le decía que esto era un problema porque ella estaba escuchando mucho. Ahora estamos poniendo una situación ficticia de esta persona. Pero ¿qué pasó? Abrieron la clase y tuvieron en promedio 8 alumnos por comisión nocturna, tuvieron que cerrar 9 de las 12 que se abrieron. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? No midieron cuántos realmente podrían cursar de noche. De repente hicieron encuestas y se basaron en, por ejemplo, sí o sí ya les pasó a ustedes que hacen encuestas, responden 40 y hay 3.000 alumnos. Y una respuesta después se basa en eso. Y es muy difícil porque realmente a quién le estás haciendo. Le estás haciendo a 40 personas y por qué hay otros casi 3.000 que no están respondiendo, ¿verdad? ¿Será porque no es un problema? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque los seres humanos tendemos a em, agrandar la perspectiva que nosotros tenemos de los problemas en cuanto a nuestra experiencia y en cuanto a lo que nosotros vivimos en el día a día. Por ejemplo, para una persona que justo estaba en el turno tarde, por ejemplo, pongámosle la que estaba encargada de recibir a los alumnos, las preguntas de los alumnos en el turno tarde. Y por alguna razón, justo en una semana, unos cuantos alumnos le hablaron. Para esta persona realmente es mucho. O sea, imagínate que vengan 40 alumnos en una semana y todos te dicen la misma cosa. Vos estás como que, no, esto claramente es un problema. Pero eso no valida porque es solamente una perspectiva de algo que a vos te está pasando en comparación a tener los datos reales y el análisis de lo que está pasando. Por todo esto es muy importante tener decisiones basadas en evidencia. Porque, ¿qué pasa? Detrás de esto hay muchos problemas ocultos, ¿verdad? O sea, hay como varios patrones que son difíciles de identificar desde un punto de vista, pero se vuelven mucho más fáciles de identificar cuando nosotros vemos
todos los números. O sea, en el caso anterior, ¿verdad? Si yo hubiera visto, por ejemplo, si alguien me hubiera puesto, se hicieron 40 respuestas. Estas 40 respuestas dijeron que sí quieren un turno noche. Ahí yo digo, ah, todos dijeron que sí. Pero si después te digo, pero respondieron 40 de 3.000. Ahí cambia totalmente cómo yo voy a tomar la decisión. Yo no voy a estar como, ah, sí, hay que hacerse, sí, voy a estar como, espera un poco. ¿Por qué no respondieron casi nadie, verdad? Entonces, es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta porque también les va a ayudar a tomar decisiones muy bien fundamentadas. Entonces, acá es donde entra este tema de la opinión, la intuición y la evidencia. Esta persona la persona que recibió y ustedes también, de hecho, ¿verdad? O sea, cuando toman los trabajos de diseño, cuando toman estos pedidos, ¿verdad? Ustedes sí o sí tienen una opinión, una intuición de lo que está pasando en base a su experiencia. O sea, sí o sí ustedes dicen, ah, no, este contratista siempre pide, pero, no sé, pide porque, no sé, está exagerando cuestiones o algo así. Tu intuición te dice, quizás está aprovechándose del sistema y quizás no está realmente presentando a tiempo o está como retrasándose por su culpa nomás. Pero quizás ver una evidencia, por ejemplo, pero vamos a hacer un poco una tabla, vamos a hacer un gráfico de todos los que llegan tarde y empezás a ver que hay muchos más que están llegando tarde en un trabajo específico. Quizás todos los trabajos que tengan que ver con, no sé, arreglo de baños se están tardando más y quizás hay un problema ahí. Pero uno ni siquiera, nunca se te va a ocurrir pensar en eso a no ser que tengas los datos, a no ser que vos pongas una tablita y digas, a ver, quiero ver todos los tiempos que están tardando todas las personas en presentar. Quiero ver cuáles son las razones principales por las que están tardando. Y no quiero ver solo los que yo me acuerdo, quiero ver todos los de los últimos 2 años. Y ahí es cuando empiezan a salir un montón de informaciones muy, muy claves y empiezan a pasar cosas que uno dice, ah, mira un poco, esto yo no me daba cuenta y esto está pasando, che. Quiero hablar un poquito, quiero ahondar un poco más también en la parte de los sesgos. Para mí es muy importante que ustedes saquen de esta clase eh, cuáles son cuestiones que ustedes tienen que atender cuando ustedes miran datos. ¿Ok? Todo esto que de lo que yo estaba hablando tenía que ver con la diferencia entre el sesgo que tiene uno mirando información en base a su experiencia y la diferencia de mirar datos reales que te muestran un patrón real, ¿verdad? Entonces yo les quiero preguntar porque realmente no sé cuál es la experiencia que tienen ustedes con respecto a esto, pero quiero saber si alguien tiene un caso en el cual ustedes hayan pensado algo y después, quizás, no sé, un año, puede ser una semana, no sé, hicieron, en algún otro momento se dieron cuenta de que no era como habían pensado y era otra forma. Puede ser gracias a datos o puede ser algo que pasó nomás, pero quiero saber si algo de eso ya pasó quizás con contrataciones, con algo que tenga que ver con la universidad. Ustedes son unos genios, nunca. Yo de forma mensual por ahí tengo este problema que yo creo que una cosa y después otra cosa. Creo que en nuestra experiencia sucede lo contrario, profe. ¿Cómo Pensamos así? pensamos que va a suceder de una forma y efectivamente sucede de esa forma. En la mayoría de los casos, por lo menos, El oráculo son ustedes. experiencia. Sí. No, totalmente. A ver, la experiencia también es muy útil. Yo me acuerdo que tuvimos un trabajo en el que teníamos que hacerle una app a un centro de estética, un centro de estética muy grande en Argentina. Y básicamente ellos querían saber era un análisis de clientes. Ellos querían saber quiénes eran los clientes que más compraban, a qué clientes hacerle más seguimiento y cuestiones así. Y había una persona que estaba en ese centro de estética
o sea, desde que surgió el sector estética, ya eran como más de 30 años. Esa persona estuvo desde el día uno, así desde que se abrió la puerta, ese estaba ahí. Y cuando nosotros empezamos el trabajo, él ya nos dijo, me acuerdo que vino y nos dijo, ustedes van a sacar que que el 70% de los clientes que vuelven a comprar de acá son mujeres de entre 30 y 35 años, nos dice. Y nosotros como que, "Mm, espectacular, pero vamos a hacer el análisis". Y él dijo 70% y nos salió 69,8%. O sea, fue así, tal cual. Pero ahí hay una cuestión muy interesante, que es lo que nosotros hablamos con el director del lugar. La experiencia es muy valiosa y claramente esta persona sabe y sabe porque él vivió eso. O sea, seguramente cuántas llamadas habrá hecho a lo largo de todos esos 30 años tratando de vender de vuelta algo hasta darse cuenta de decir, ah, no, este rango de edad de las mujeres específicas de reincide en este tipo de productos. Pero, o sea, es muchísimo aprendizaje y muchísimo tiempo. Y una cuestión que, uno, la experiencia vale mucho, eso es cierto. Pero a mí lo que me preocupaba y yo decía era, ¿cuánta gente ya salió de acá, de este lugar? Porque él, había mucho, en los trabajos hay rotación, hay gente que trabaja 5 años, 7 años, después se va y qué va a hacer. Yo decía, ¿cuánta gente ya se fue con conocimiento que nunca se guardó? O sea, ¿cuánta gente, cuánto conocimiento ya se perdió por no tener un sistema? Porque esta persona se jubila y terminó, ya, o sea, la siguiente persona que tenga que venir, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que tener otros 30 años de experiencia hasta darse cuenta de que la mejor forma de vender es esa. Entonces, la experiencia es muy valiosa, pero si nosotros solamente nos, nos recostamos en la experiencia, limitamos el crecimiento de todos a nuestro alrededor, porque hace que el sistema en sí no sea fácil de enseñar a otras personas. Entonces, si por ejemplo estos datos. A ver, hay cosas que no se pueden pasar con experiencia, como sobre todo lidiar con las personas y cuestiones así, pero datos específicos, como de cuestiones como, mira, estos contratistas son así, esto es tal cosa, si eso estuviera en una planilla, si eso estuviera estandarizado, una persona nueva que venga puede tener mucho más rápido ese proceso de aceleramiento y aprendizaje y ya puede empezar a volverse una persona que empieza a descubrir nuevas cosas, que no tenga que dedicar otra vez todo ese tiempo a descubrir la misma cosa que ya se descubrió. Entonces, muy interesante el punto que dicen. Eso fue como una experiencia muy, muy, muy clave que tuvimos. Eh, pero bueno, las cuestiones de las que yo quería hablar, bueno, estoy sorprendido de que sean tan buenos prediciendo, pero algunas cuestiones muy clave acá son, voy a compartir otra vez vuelta acá esto. Ahí, ahí. Bueno, todos Pero, tendemos a... ¿Pero alguien quiere decir algo? sí, 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 te escucho. pero no siempre es así. Así que la previsibilidad, es decir, que yo, en el ámbito público sí un poco más predecible porque se basa en base a ciertos presupuestos, pero tampoco es tan predecible porque vos podés prever una cierta cantidad de ejecución presupuestaria. Sin embargo, el Ministerio de Economía no te da los fondos necesarios para que vos puedas realizar lo que habías previsto realizar. Entonces no es tan predecible ni tampoco la experiencia ahí no sirve, sino que depende de otros factores para que eso ocurra. Entonces ahí sí hay una discrepancia, una disonancia en cuanto a lo que uno prevé y lo que realmente ocurre. Es decir, y en el ámbito privado es un poco más complicado. A mí me cupo ser, por ejemplo, estaba en una empresa privada, una empresa textil que era jefe general de planificación. Entonces, al hablar de planificación es prever todo lo que puede ocurrir dentro de un futuro. Entonces, bastaba que una simple variable pueda interferir para que todo lo que uno proyectó realizar pueda cambiar rotundamente y por supuesto que eso se puede realizar a través en la medida que se va realizando. Es decir, por ejemplo, yo tenía que prever de acuerdo a las ventas o la comercialización de los productos de los últimos 3 años para prever lo que podría ocurrir en el siguiente año. Entonces,
pero las variables que ocurrieron durante ese proceso ya no son los mismos. Entonces, una mínima variación de eso, a mí, en lo que yo estaba proyectando para el futuro, entonces eso cambia. Entonces, y muchas veces nosotros nos limitamos en los sesgos, así que pensamos lo que puede ocurrir, pero realmente en la realidad es otra cosa. Y esos errores que se pueden ocurrir, que se pueden cometer en ese momento, tienen repercusiones a nivel del futuro, porque todo lo que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista de la parte privada donde estaba, es decir, un error de cálculo de lo que se tendría que hacer implicaba muchísimas tomas de decisiones para el directorio porque se tendrían que comprar todos los insumos de acuerdo a lo que se pensaba que se podría vender. Entonces, eso tenía una repercusión bastante complicada. Y en el ámbito público, la misma cosa, es decir, que uno prevé de acuerdo a los presupuestos, pero si quien te tiene que dar la plata no te da, entonces ahí cambia la cosa, hay que buscar otra alternativa o establecer cuáles son los criterios de darle mayor prioridad para la ejecución de esos presupuestos. Claro. No, es muy válido tu punto y es cierto. Ahí está. A ver, Rebeca, vos me pareció que querías decir algo al respecto y después voy a agregar también algo. Sí, buenas tardes, profesor, buenas tardes para todos. Sí, yo solamente quería hacer mención también a que de repente la planificación sigue siendo una herramienta realmente muy resistida, ¿verdad? Es, perdón, incluso de un tiempo a esta parte, a nivel, hablo del sector público, se insiste mucho en el tema de la planificación y hay, digamos, un control en que haya digamos, una cierta coherencia entre lo que uno planifica y ejecuta. Pero también tenemos experiencias de que en muchas ocasiones, muchos periodos de gobierno han desechado planificaciones, no han tomado en consideración las planificaciones que se venían haciendo, ni a 5, ni a 10 años, ni a 5 años, ni a un año, mucho menos, ¿verdad? Y dejando sin efecto todo eso y volviendo a empezar de cero, algo que no tiene sentido, ¿verdad? En un sistema económico donde siempre, digamos, los recursos son insuficientes y las necesidades son muchas. Entonces, Totalmente. en ese sentido, nomás digo también de que la planificación siempre fue, digamos, una cuestión a la que siempre se ha resistido de todas las administraciones y en la administración pública creo que más. Pero que yo observo también con la experiencia, ¿verdad? Que eso va cambiando gradualmente. Pues, es poco, a lo mejor no tiene el impacto todavía que debería tener, ¿verdad? Pero que también con la ayuda de la tecnología eso permite de que, digamos, se pueda hacerse una planificación y darse seguimiento ya en tiempo real, digamos. Sí. A ver, es muy importante, a mí me parece muy clave lo que están mencionando los dos. Me hace querer hablar también de que cuando nosotros hablamos de análisis de datos, ciencia de datos y de como que analizar cuestiones así, no está cerrado a la planificación y a la futurología, digamos, sino que lo que nosotros estamos tratando de responder es simplemente cómo tomamos la mejor, o sea, la decisión que mejor se pueda validar con datos reales. Entonces, ese es el tema, cómo tomamos la mejor decisión posible sin ignorar nada, o lo menos posible. Eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Planificar es aplicar eso para una cosa en específico, que es cómo tomo la mejor decisión posible para lo que tengo que hacer en los siguientes 5 años, en la parte de finanzas, en contrataciones, en ventas, marketing. Pero yo también puedo hacer un análisis en cuanto a ver, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que uno tiene que tener un plan básico, ¿verdad? O sea, tienes que tener un norte, tienes que saber hacia dónde te estás moviendo en qué estás haciendo. Entonces, mi objetivo, a ver, les voy a dar un caso súper real. Yo tengo una startup, o sea, una empresa de software que empezó, se llama
Predisló, que es la app esta para abogados que le habíamos mencionado al comienzo. Mi, mi objetivo específico es, yo tengo que llegar a un cierto número de clientes para un cierto tiempo. Entonces, mi planificación es que yo voy a estar ahí. Ahora, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Porque yo no puedo, o sea, puede haber una crisis económica gigantesca que yo no sé, puede que por algún motivo todos empiecen a odiar las apps para abogados, no sé, o sea, tantas cosas pueden pasar. Y también puede pasar el positivo, que vaya súper bien y que yo haga 5 veces más que eso. Ahora, ¿cómo yo tomo las decisiones de lo que yo voy a hacer? ¿Cómo yo decido, cómo yo digo, tengo que contratar más vendedores, tengo que irme yo a hablar a la gente? Y bueno, ahí es cuando empieza a entrar el sesgo, ¿verdad? Y ahí es cuando empiezan a entrar estos sesgos de lo que yo pongo acá. Porque, ¿qué pasa? Un clásico es el sesgo de confirmación, que es buscar los datos que ya confirmen lo que creemos. Esto pasa muchísimo en ámbitos muy grandes de ciencia. O sea, hay gente que ya, o sea, normalmente no hay gente, todos hacemos esto. Todos tenemos ya hipótesis de lo que nosotros creemos en base a nuestra experiencia de nuestra vida. Entonces yo digo, yo creo que me va a ser más fácil vender si yo me voy a vender personalmente y si yo me voy a hablarle a todos los abogados porque yo sé que yo les puedo convencer con él, porque ya hice antes. Eso no es real, eso es una opinión que yo tengo. Yo puedo demostrar que es real si yo agarro todos los números y digo, mira, cuando otras personas vendieron tuvieron esta tasa de efectividad, yo tuve esta tasa de efectividad, yo tengo este tiempo que puedo dedicarle a vender, y ahí yo puedo empezar a tomar una decisión y decir, ah, realmente tiene sentido que yo dedique más tiempo a esto y no dedique más tiempo a la app, por ejemplo. Entonces uno va tomando decisiones en base a datos reales y no en base a mí me parece que. Entonces, si yo me dejara llevar por el sesgo de confirmación, yo lo que voy a hacer es, voy a decir, voy a mirar solamente mis números y voy a decir, mira, yo vendí súper bien estas veces anteriores. Eso significa que yo soy el mejor y yo tengo que vender. Y estoy ignorando completamente otros datos bueno, ¿y cómo vendió el vendedor que se contrató hace un mes? ¿Cómo vendió Julián? ¿Verdad? Entonces, esto es algo que hay que tratar de estar como muy presente en uno mismo, digamos, para resolver esto, porque son cosas que uno tiende a hacer todo el tiempo. O sea, yo me encuentro haciendo esto y, como les digo, es súper normal. O sea, yo no le voy a creer a nadie que nadie no hace esto por lo menos una vez cada tantos meses, ¿verdad? Porque es algo muy humano. Luego también está el cherry picking, que es eh, elegir la cereza, digamos, es elegir solamente los datos que nos convienen. Todos los años se sacan publicaciones científicas de universidades top tipo Harvard, MIT, todo esto, todos los años se sacan por cherry picking, por ejemplo. Porque literalmente vienen otros científicos y dicen, ah, no, mira, vos lo que estuviste haciendo es, no te diste cuenta, pero estuviste agarrando solamente los resultados que te iban a dar el resultado que vos querías y estabas ignorando estos otros. Otra cuestión muy normal que uno tiende a hacer en las decisiones del día a día. Y hay un concepto muy, muy importante también, que es la correlación y la causalidad. La correlación es qué tan relacionado está una cosa a otra. Por ejemplo, yo puedo decir que la venta de helados está muy correlacionada a la temperatura. Mientras más calor hace, más se venden helados. Y si yo agarro un gráfico de venta de helados con la temperatura, vamos a ver si puedo encontrar un gráfico de eso. Sería así. Ay, qué horrible la imagen. Pero sería algo así. Vamos a decir que el gráfico Y es la temperatura en grados Celsius y la derecha es la cantidad de dólares que se venden. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Lo que se vende. Yo veo que obviamente no es una línea recta, pero conforme va aumentando la temperatura se ve que cada vez se gana más en helados. E inclusive tiene sentido, o sea, uno piensa en esto lógicamente y claro, por supuesto que tiene sentido. Ahora, les voy a mostrar algo. Este es un gráfico real.
esta es, este es un gráfico real de un estudio real en Australia que básicamente muestra que yo puedo hacer una correlación entre qué tanto se vende helado y qué tanto hay ataques de tiburones. Entonces, si yo solo me pongo a analizar la venta de helados y los ataques de tiburones, yo puedo decir, mientras más se venden helados, más gente es atacada por tiburones. Y esto no tiene sentido, ¿verdad? O sea, es como que, por qué si se venden más helados? ¿Qué efecto tendría un helado en que un tiburón ataque más? ¿Qué creen ustedes que es esto? Este es un gráfico real. O sea, esto no es mentira. O sea, nosotros vemos que sí, cuando crece la venta de helados, crecen los ataques de tiburones. ¿Por qué ustedes creen que es esto? Y la temperatura, nuevamente, profesor, por el calor la gente está más en la playa. Exactamente, eso es. Hay factores en el medio que nosotros puede ser que no estemos analizando y que son los causantes de ambos, pero uno no es el causante del otro. O sea, el helado no tiene absolutamente nada que ver con los tiburones. Pero hay una cosa intermedia que tiene que ver con los dos, que es la temperatura. Cuanto más sube la temperatura, más se venden helados, y cuanto más sube la temperatura, más gente se va a la playa. Entonces, pueden aumentar las posibilidades de ataques de tiburones. Esto es súper, súper clásico también, que la gente encuentra, obviamente esto yo les estoy diciendo es totalmente disparatado, o sea, no hay lógica entre helado y tiburón, pero es justamente un ejemplo para demostrar, es un ejemplo muy absurdo para demostrar la relación, o sea, hay cosas que yo puedo creer que tienen que ver, o sea, por ejemplo, yo puedo creer que la temperatura tiene que ver con el tiburón, pero quizás tampoco tiene que ver. Quizás hay algo intermedio que no es que la gente esté mucho en la playa, que hace que haya muchos ataques de tiburones que también haga lo otro, pero que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Se entiende? Bueno, Sí, también tiene profe, se una... entiende. Perfecto. Bueno, les quiero mostrar también, quiero que se familiaricen con estilos de gráficos que mienten. Con los datos también es relativamente fácil mentir, ¿ok? Yo puedo construir gráficos para que parezca que digan una cosa, pero están diciendo otra cosa, ¿ok? Entonces, acá, vamos a analizar este gráfico juntos. Estoy tratando de mover nomás mi pantalla que ahí no me deja. Ahí, ok. Bueno, este es un gráfico real que fue publicado, acá pueden ver por Thomson Reuters. Entonces, los dos gráficos que les voy a mostrar de ejemplo son gráficos reales que se publicaron en medios reales, en las noticias y se analizaron como noticias grandes. Y los dos gráficos ya les digo que están mintiendo en cosas. Bueno, lo que este gráfico dice es número de muertes en Florida. Dice número de muertes cometidas usando armas de fuego. Y acá muestra los años y cómo cambian las muertes en Florida. Y acá muestra, en 2005 se hizo oficial la ley de Stand Your Ground Law. Esa es una ley que básicamente dice que cualquier persona que entra a tu casa, vos le puedes disparar y matar porque está invadiendo tu propiedad privada. Entonces, el Stand Your Ground habilitó que se puedan hacer más, que vos puedas ser más agresivo con la forma de proteger tu casa. Entonces, acá lo que está mostrando es el número de muertes y cómo el número de muertes cambia en los años y que de repente, ¡pum!, se hizo una ley y algo pasó con las muertes. Ahora, Elena Mereles, ¿vos estás online? Sí, estoy, profe. Bueno, ¿dónde te parece que está la mentira acá? O primero, ¿qué te parece que está diciendo este gráfico? ¿Cuál es la información que vos sacás de acá? El
¿La ley de Florida fue buena o mala en cuanto a salvar vidas, digamos, a que no muera mucha gente? Y mirando el gráfico, profe, porque dice que en el 2010 721 dice, ¿verdad? Esa es la cantidad de personas que fallecieron, ¿verdad? Y antes era más, 873, o sea, te hace creer de que hubo menos personas que fallecieron en Claro, porque ese lapso. acá baja un montón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque mira, claro, acá en 2005 ellos ponen la ley y era ¡pum! El gráfico se va completamente hacia acá, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? ¿Alguien tiene una opinión contraria a esta? En este caso habla acerca de asesinatos con armas de fuego, pero no dice asesinatos con armas de fuego cometidos en propiedad privada con motivo de defensa, por ejemplo. Las Buen causas punto. del asesinato pueden ser varias. A lo mejor la criminalidad aumentó en las calles. Buen, o sea, pero ¿cuándo aumentó? ¿Antes acá o cuándo? Después del 2005 tuvo su pico. Ah, no. No, es que no quedan claros los años pues, en su gráfico tampoco. Ahí marca, dice 2005, que es el momento en el que se aprobó la ley, pero el pico no queda claro en qué momento. Claro, ok, Y anterior a eso ya habían luego picos mayores a los de la actualidad. bien. Arturo, veo que estás levantando la mano. Hola, profe. El gráfico en el eje izquierdo muestra del 0 al 800. Eh, está, Está al revés. está al revés. Entonces, del 2005 al siguiente punto aumentó el índice de asesinato en realidad. Exactamente. Ahí está la gran mentira. De hecho, algo que yo no pensé antes fue eso de que acá está diciendo firearms, está diciendo armas de fuego, hermano, está diciendo asesinatos por protección de hogares y eso. Tenés un muy buen punto ahí en el que hicieron. Pero Antonio, esa es la mentira. Esto fue publicado en las noticias de Estados Unidos como una noticia de que, miren, desde que se puso la ley de Stand Your Ground, los asesinatos se redujeron. Todo el mundo entendió eso. O sea, todo el mundo vio esto y dijo, ah, claro, los asesinatos antes eran más, ahora gracias a esta ley son muchos menos. Pero es porque el gráfico está al revés. El cero debería estar acá. Si hubieras puesto al revés, veríamos que en realidad lo que pasó fue, pusieron la ley y explotaron la cantidad de asesinatos. Entonces es como que está muy mala la ley, ¿verdad? Eh, bueno, esto tiene una explicación. Después la persona que hizo el gráfico explicó que lo que ellos estaban queriendo hacer era como que sangre derramada. Entonces, ven que es rojo. Entonces lo que ellos querían decir, ellos no es que querían mentir, pero el que hizo el gráfico de lo que quería mostrar era como que sangre derramada por culpa de la ley, ¿ya? Pero todo Estados Unidos entendió a lo contrario. Todo Estados Unidos dijo, buenísima la ley, continuemos con eso. Esto pasa mucho en medios y esto se usa muchísimo. En política se usa muchísimo. O sea, reusan gráficos que son malos o que muestran cosas que no están diciendo. O el clásico es esto. Este gráfico no está diciendo una mentira, pero se presta para ser interpretado como una mentira, porque está al revés. Entonces no es que directamente está mal, pero te muestra como para confundirte, ¿ya? Bueno, muy buenos puntos todos. Eh, ahora, vamos a otro gráfico. Quiero que miremos, espera, vamos a hacer así. Ahí. Bueno, este gráfico fue publicado en Fox News y lo que está mostrando es, eh, ellos están mostrando la tasa de desempleo con el presidente Obama, ¿ok? Entonces, están mostrando cómo cambió la tasa de desempleo y tenemos acá unos porcentajes, qué porcentaje de la población estaba desempleada
y tenemos acá los meses, ¿verdad? Durante la presidencia de Obama. ¿Qué está, qué vos, a ver, voy a preguntar otra vez aleatoriamente y después abrimos la conversación, pero eh, Matías Ocampos, Matías Ocampo, ¿estás online? Matías Ocampo. Matías Ocampo a la una, a las dos, a las tres, pilladísimo, que es uno más sorprendido. Bueno, Matías Ocampo no está. María Cecilia Roa, ¿estás online? María Cecilia. Bueno, parece que María Cecilia tampoco está. Jessica Guillén, poco. Eh, Hugo Aguilar. Hola, profe, Hugo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bueno, Hugo, ¿qué podemos decir de este gráfico? Es la tasa de desempleo, cómo fue cambiando con el presidente Obama. Sí, ¿Qué pensás de este gráfico? ¿Qué te hace pensar del rendimiento de Obama en cuanto a la tasa de desempleo? la verdad que no se ve muy cambiante analizando ya por completo, ¿verdad? En enero era un 9%, para noviembre un 8,6%, Ok. 0,4% sería lo que bajó. Claro, Desde enero hasta noviembre, desde que Obama era presidente. Pero es bien, muy oscilante luego, o sea que no, nunca lo fue muy estable mes a mes, ¿verdad? Bueno, de julio a septiembre se ve que hay una estabilidad. O sea que pudo ser un pico también que no necesariamente se explica con la presidencia de Obama, o sea, que haya bajado ese 0,4%. bien, buen punto. Sí, mira, acá por ejemplo hay una cuestión muy rara. Si nosotros agarramos y dibujamos este gráfico, si yo agarro y dibujo esto, mira cómo se ve. Esto es Ujú. si yo haciendo en Excel ahí tendría esto. Mira cómo se ve acá. O sea, Las literalmente, escalas no están muy claras, no establecen las escalas cuáles van a ser aparentemente. exacto. Y literalmente lo que hicieron fue, mira, este punto de acá, mira, fíjate en esto. 8,8% está súper abajo acá, en comparación a esto. Está como a la mitad por ahí de esta distancia entre acá y acá. Ujú, Y 8,6, que es menos que 8,8, está acá al mismo nivel que 9. ujú, Entonces, ¿qué es lo que están queriendo hacer? Fox News es muy o sea, en esta época era muy anti-Obama. Entonces, básicamente lo que hicieron fue, en vez de mostrar un gráfico así, porque ¿qué pasa? Si vos le mostras esto a la gente y le decís, mira, básicamente lo que dicen, mira, en su primer año redujo hacia el final, o sea, se redujo bastante. Y eso no es el mensaje que ellos querían dar. Entonces agarran y dicen, no, muéveme nomás acá el puntito, ponerle más arriba, que parezca que no cambia. Entonces, estas cuestiones son las que son reales. O sea, estas son noticias reales que se mostraron en medios gigantescos, masivos en Estados Unidos, ambas. Entonces, es muy importante que ustedes se fijen en estas cosas, porque son muy, muy reales y se usan muchísimo. Y se usan, como digo, más que nada se usan en medios y política, porque el objetivo de esto es más que nada como
disuadir a las personas hacia un cierto punto de vista que yo quiera tener. Porque dependiendo de lo que yo quiero mostrar, agarro y te cambio los gráficos, te cambio los números y te hago pensar que se redujo, que aumentó, lo que sea. Entonces siempre es muy importante tener mucho ojo con eso, tener pensamiento crítico de poder observar y poder decir, no, este gráfico está al revés. Ese número no está a la misma altura que el otro, ¿verdad? Pero bueno, gracias por tu aporte. Eh, Profesor, sí, esta clase de análisis yo creo que tiene que ser más amplio, ¿verdad? Comparar con otros periodos y con otros presidentes también debería ser. tal cual lo que decís. Tal cual luego, porque realmente hasta con este gráfico así no se puede tomar ni... O sea, ¿qué análisis yo voy a sacar de esto? Es muy, muy claro lo que decís. Y sí, para poder... Pero claro, porque ahí es el punto que ustedes tienen que tratar de hacer cuando ustedes hacen estos análisis, cuando ustedes tratan de sacar una decisión. ¿Cuál es la pregunta que están tratando de resolver? Y saber, tener en clara la pregunta que quieren resolver, les va a ayudar a entender qué información necesitan. O sea, si yo quiero saber, si yo, acá por ejemplo, si yo, la pregunta que yo voy a responder es, ¿Obama redujo la tasa de desempleo con sus políticas? Entonces ahí, por ejemplo, sería muy interesante lo que vos decís. Es decir, a ver, comparemos con otros presidentes de años pasados, comparemos los mismos tiempos, de enero a noviembre de los últimos, no sé, 10 presidentes, ¿verdad? Y veamos si tienen impacto. Porque imagínate que vemos todos los otros presidentes y tienen exactamente el mismo gráfico. Ahí diríamos como que parece que no tiene nada que ver con el presidente, parece que es algo cíclico nomás, ¿verdad? O sea, eso sería si es que fueran así, pero sí, muy, muy buen aporte. Gracias. A mí me gusta mucho esto. Nosotros aplicamos bastante en todos los proyectos que nosotros hacemos y es que realmente lo que no se mide no se gestiona. O sea, si ustedes no están midiendo lo que están haciendo y no tienen métricas para poder decir, para hacer una afirmación como tengo mucho trabajo, necesitamos más de X, tengo muy poco de X, tenés que tener números. No puede ser que yo después te pregunte y te diga, bueno, necesitas necesitas otro asistente. Ok, ¿por qué necesitas otro asistente? Pero ostras, mira, yo tengo estas horas laborales, tenemos esta cantidad de alumnos y yo puedo atender X alumnos por día. Eso significa que hay 100 alumnos que no van a ser atendidos por mes. Entonces, decir, no, claramente necesitamos. Y yo creo que también es una cuestión muy de cambiar, no, no cambiar, sino que a- abrazar esta forma de pensamiento también desde el punto de vista de si vos sos la persona que está aprobando cosas, también exigirle a los demás y decirle, mostrame, o sea, ¿por qué me estás pidiendo esto, verdad? O sea, si vos sentís que necesitas algo, ¿por qué estás sintiendo eso? Y veamos cuánto realmente necesitas. Porque también, ¿cuál es la seguridad que uno tiene? Si vos no tenés números, ¿cómo sabes si realmente estás pidiendo lo que necesitas? O después viene una sola, por ejemplo, en el ejemplo que yo di de esta persona que necesita tener más alumnos. ¿Qué pasa si una persona no era suficiente y necesitabas tres? Vas a contratar uno y vas a seguir igual de estresado porque igual no das abasto y hay un montón de alumnos que siguen sin ser atendidos. Voy a tirar algunas métricas nomás que ustedes seguramente ya tienen en cuenta, pero voy a decir cosas para que ustedes después les sirva para pensar y también para los ejercicios que vamos a hacer. Esos son ejemplos de métricas claves en gestión universitaria. En el área académica, sería interesante que ustedes sepan ya la tasa, o sea, constantemente en un dashboard, que no haya que hacer esto yo digo que son métricas que ustedes obviamente ya saben, pero esto no deberían ustedes hacer un informe para tener esto. Esto debería ser algo que esté todo el tiempo, o sea, que vos entres a un lugar y ya esté calculado ahí constantemente. Tasa de aprobación, deserción de alumnos, tiempo de graduación. En la parte administrativa, la tasa promedio de resolución de trámites. Esto es muy importante para que ustedes sepan cuánto están tardando en resolver. ¿Cuál es la tasa de error que tienen? O sea, que presentan algo y después les vuelven a responder con lo mismo. Eso es muy importante saber también porque eso crea trabajo duplicado, triplicado, cuadruplicado. En la infraestructura, ¿cuál es la ocupación de aulas, el uso de la biblioteca, cuál es el consumo energético que tiene lugar? En el área financiera, el costo por alumno, el ingreso por carrera, morosidad. Y como les digo, esto no es algo que ustedes
Si ustedes están generando esto una vez al mes y tienen que sentarse una semana a hacer todo un análisis y pedirle datos a 10.000 personas, s- no se está haciendo de la mejor forma posible. Porque esto debería ser algo que ustedes hagan dos clics en algo, se abra y ya tiene que mostrar tasa de aprobación, tiempo promedio de resolución de trámite. Listo. Y eso a Sí. ustedes les va a permitir tomar decisiones con respecto a hacia dónde están los problemas, hacia dónde es lo que me tengo que ir para resolver realmente. En la parte administrativa faltaría nivel ¿cómo se llama? De ejecución presupuestaria, por ejemplo. Muy, muy clave también eso. Claro, Sí, porque ¿qué pasa si pasan los meses y tu nivel de ejecución presupuestaria es baja? Va a llegar un momento en que va a llegar a finales de año y tu nivel de ejecución es muy bajo y no vas a tener tiempo ya para poder ejecutar todo lo que falta o lo que estaba previsto. totalmente, totalmente. Y, y como yo decía recién, no puede ser algo, tu nivel de ejecución presupuestaria no puede ser algo que vos tengas que hacer muchísimo. O sea, si vos te tenés que sentar 3, 4 días a hacer un análisis para tener ese un número, no van a hacer. O sea, no van a hacer porque es demasiado esfuerzo para tener un número que después tenés que volver a analizar. Entonces, en la segunda clase, en la siguiente semana, nosotros vamos a tocar esto, que yo les voy a mostrar una herramienta para que ustedes puedan tener esto constantemente actualizado. Para que estas cosas, ahora yo les mostré esto como ejemplo, me encantó lo que dijiste, y piensen en estas cosas que ustedes necesitan saber, porque en la siguiente clase vamos a construir algo para que ustedes tengan eso constantemente actualizado. Entonces, nunca más, yo lo que quiero evitar, ustedes después de de este bloque del curso, tienen que ser capaces de tener estas métricas constantemente actualizadas a 2 clics de distancia. Si no, están perdiendo muchísimo tiempo en hacer informes. Bueno, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y vamos a ir a la parte práctica después de esto. Ok, yo les voy a pasar un Excel y vamos a hacer unos cuantos ejercicios tratando de facilitar con inteligencia artificial los cálculos que vamos a hacer en Excel. Este es el primer paso. Como le dije, en la siguiente clase ya vamos a usar nomás el Excel para después mostrar los cálculos automáticamente sin tener que recalcular de vuelta. Pero hoy vamos a hacer los cálculos. ¿Ok? Bueno, Perfecto, 10 profe. minutos a Vamos. partir, 10 minutos a partir de ahora vamos a encontrarnos a las 7:10.